Hola, hola, bienvenidos a Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra. Estamos en la serie Conociendo la Palabra completa en 44 semanas. Vamos en la semana 29, día 6, y hoy vamos a hablar de Job 35 al 42. Y bueno, Espíritu Santo, pues sabemos que tu gracia y tu favor está sobre nosotros. Te damos gracias por esta palabra que vamos a hablar el día de hoy. Te pido que nos des discernimiento, sabiduría y que la hagas llegar a aquel corazón que necesita escucharla. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, y pues damos esta palabra en tu nombre, mi amado Jesús. Amén. Bienvenida, Rita, buenas tardes. Ok, dice por aquí, estamos en Job 35. Prosiguió Eliú en razonamiento y dijo: ¿Piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? ¿Por qué dijiste, qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Yo te responderé razones a tus compañeros contigo. Mira los cielos y ve y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. Algunas veces parecería esto, ¿verdad? Que de pronto, a veces hasta con el simple hecho de asistir a la iglesia o de servir en algo mínimo, o incluso, ¿verdad?, cuando la gente sirve y llega a millares de personas. Pero a veces parecería como que le estamos haciendo un favor a Dios con nuestra actitud. Hay veces que podemos llegar a sentir que estamos cansados de ir a la iglesia, que estamos cansados de servir, ya sea haciendo algún trabajo para Dios o ayudando a alguien o siendo de bendición en algo, que lo hacemos como para Dios, y hay veces que nuestra actitud es parecida a la de Job, que parece que le estuviéramos haciendo el favor a Dios, pero como en esta parte dice, ¿verdad? Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? O si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Efectivamente, Dios no deja de ser Dios, ni porque tú y yo creamos o dejemos de creer. Casi siempre, como todo padre, cuando le dice a sus hijos, haz esto porque esto es lo que te conviene, no hagas esto, haz esto otro. Y muchas veces los hijos es como si pareciera que quieren hacerle un favor a los padres. No, el favor es para el hijo. En esta palabra creo que nos deja algo parecido, que lo que Dios nos dice que hagamos en su palabra es para nuestro propio bien, para nuestro beneficio, para nuestra bendición. No porque Dios nos necesite, porque esa es la realidad. Somos nosotros quienes le necesitamos a Él. Él puede usar a nosotros o a cualquier otro, a quien Él decida decirle, ¿sabes qué? Quiero que hagas esto. Lo hará. Bueno, dice, a causa de la multitud de las violencias claman y se lamentan por el poderío de los grandes. Y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor? Que da cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace sabios más que a las aves del cielo. Allí clamarán y Él no oirá, por la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el Omnipotente. Cuanto menos cuando dices que no haces caso de Él. La causa está delante de Él, por tanto, aguárdale. Más ahora, porque en su ira no castiga, ni inquiere con rigor. Por eso Job abre su boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría. Me llamó la atención esta parte que dice, porque en su ira no castiga.
Pues como un buen padre corrige a sus hijos, y la Biblia dice que sí, que Él al que ama disciplina. Y también sabemos que muchas veces vamos a ser probados, que constantemente vamos a estar siendo nuestro corazón probado, pero no porque Él esté enojado con nosotros o porque nos desee lo malo, sino que cuando viene una disciplina o una prueba es para sacar lo mejor de nosotros, para que nosotros seamos transformados en mejor cada vez. Bueno, dice, añadió Eliú y dijo, espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi Hacedor, porque de cierto no son mentira mis palabras. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. Ojo, dice, no otorgará vida al impío, pero a sus afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en tronos para siempre, y serán exaltados. Y si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos, y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección, y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar, y sus años en dicha, pero si no oyeren, serán pasados a espada y permanecerán sin sabiduría. Mas los hipócritas de corazón atesorarán para sí la ira, y no clamarán cuando Él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud, y su vida entre los sodomitas. Al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su odio. Asimismo, te apartará de la boca de la angustia al lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Mas tú has llenado el juicio del impío, en vez de sustentar el juicio y la justicia, por lo cual teme. No sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. ¿Hará él estima de tus riquezas del oro, o de todas las fuerzas del poder? No anheles la noche en que los pueblos desaparecen de su lugar. Guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, pues ésta escogiste más bien que la aflicción. He aquí Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? ¿Quién le prescribió su camino? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, la miran. La mira el hombre de lejos. He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas, al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. Bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud él da sustento, con las nubes encubre la luz, y le manda no brillar. Interponiendo a aquellas, el trueno declara su indignación, y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Pues, wow. Dice por aquí, ¿verdad? Recapitulando un poco. Tal vez Job, ¿verdad?, tenía muchas cosas que decir acerca de Dios, pero hasta que se levantó uno de sus amigos y dijo, ya estuvo. Tal vez debió haber dicho, ya estuvo de tanta quejadera, ¿no?
Y hubo alguien, a veces tenemos como ese celo, ¿verdad? Para el Señor, de que escuchamos que a veces están diciendo tantas sandeces y de pronto venimos y defendemos a ese Dios en el que creemos, ese Dios en el que amamos, ¿verdad? Dice por aquí Dios es grande, pero no desestima a nadie. Tenemos un Dios que no hace excepción de personas, que es fiel, que a pesar de que es tan grande y tan poderoso, no nos menosprecia. Pero tampoco podemos, sorprenderle de alguna forma con nuestros estudios, con nuestra preparación. ¿Qué le podemos dar nosotros a Dios? Pero hay algo que Él acepta de nosotros, un corazón sincero. Que seamos sinceros, que lo amemos en verdad. Dice por aquí, no otorgará vida al impío. No otorgará vida al impío. Yo sé que muchas veces las personas viven en un error de pensar, Dios no puede ser tan malo que exista el infierno. No te equivoques. Aquí dice, no otorgará vida al impío. ¿Qué es el impío? Es el que peca, ¿verdad? El que no se arrepiente. Dice aquí, no otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos. Ahora, la diferencia entre el impío y el justo es aceptar a Jesús con tu corazón, venir al arrepentimiento y aceptar que somos justificados por medio de su sangre. Porque si quisiéramos ser justos nos daríamos cuenta que ni aun Job, que era perfecto, lo describe la Biblia, que era bueno, que era apartado de mal, que era bondadoso, pero aun cuando nosotros podamos tener todas esas cosas buenas, simplemente el hecho de estar pensando que somos muy buenos, ya estamos pecando. Pero hemos sido justos, no por nosotros, sino porque Jesucristo nos ha justificado. Y entonces dice que a nosotros que nos ha justificado, los cuales le hemos aceptado, no porque hayamos hecho algo extraordinario, porque le hemos aceptado, porque aceptamos el pacto que Él hizo, la ofrenda de amor que Él hizo al derramar su sangre. Y fuimos comprados con su sangre. He ahí es nuestra justificación. Y dice de nosotros que no apartará sus ojos de nosotros, no apartará de los justos sus ojos. Antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Podríamos estar hablando de esta tierra, pero podríamos estar también hablando de la vida eterna, que Él tiene como tronos. Él nos llama reyes y sacerdotes. Él nos ve de una forma muy especial. Bueno, y dice, y serán exaltados, y si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos. Dice la Biblia que el único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Y con estas palabras, cuando dice que si estamos aprisionados en las cuerdas de la aflicción, es que cuando nosotros vivimos bajo el pecado, somos presos del pecado, estamos aprisionados. Por eso un hombre o una mujer que constantemente está practicando el pecado y que sabe que lo que está haciendo está mal y a veces quisiera dejarlo pero no puede. Digamos, por ejemplo, una adicción. Quieres dejar esa adicción porque sabes que te va a terminar matando, sabes que no va a terminar en nada bueno. Sin embargo, no la puedes dejar. Estás en una prisión, pero Él te hace libre. La Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Si estuvieran prendidos en grillos, o sea, si estuvieran prisioneros, atados y aprisionados en las cuerdas de la aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. ¿Para qué? ¿Para qué se los va a dar a conocer? Dice, despierta además el oído de ellos para la corrección. Por eso muchas veces, aunque nosotros
querramos ir y convencer con nuestras propias fuerzas a alguien de que lo que está haciendo está mal, que no lo debe de hacer, que no se vaya por ese camino, la persona como si no nos escuchara. Pero cuando viene el Espíritu Santo y le revela la verdad y le muestra su pecado y le muestra que ha estado siendo rebelde, es para que se convierta, para que cambie. Dice, despierta además el oído de ellos para la corrección. Y les dice que se conviertan de la iniquidad, o sea, de eso que están haciendo mal, ¿verdad? Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar. Por eso tú puedes ver personas que a lo mejor hicieron muchas cosas malas en su juventud o al transcurrir sus vidas. Y tal vez estuvieron en pleitos, tal vez estuvieron en alcoholismo, en adicciones, en perversiones sexuales, en cosas terribles. No podían mantener siquiera estable una familia, no podían quedarse con una sola esposa, un solo esposo, sino que era un desorden completo su vida. Pero cuando vienen a los pies de Cristo y Él les revela lo que han estado haciendo mal, les muestra su pecado, los trae al arrepentimiento y les da la oportunidad de convertirse, dice, si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar. Esto es una promesa. Como haya sido tu vida, si hoy el Espíritu Santo viene y toca tu corazón y te dice eso que has estado haciendo en lo oculto de tu habitación, eso que haces por las noches, que piensas que nadie se da cuenta, pero dice, Señor, yo te observo, mi mirada está puesta sobre ti y hoy te traigo a corrección. Hoy te doy la oportunidad de enmendar tu camino. Dice su palabra que si tú le dices que sí, que si tú decides que dejarás ese pecado a un lado para servirle a Dios, acabarás tus días en bienestar. Y ese acabar tus días en bienestar puede incluir una sanidad de tu cuerpo, una sanidad de tu alma, de tu mente, de tu corazón, un cambio total de tu vida. Puede tal vez también incluir una restitución familiar, aquel matrimonio, aquella familia que perdiste por hacer las cosas mal. Dios podría restaurar esa relación con tus hijos, por ejemplo. Dice, acabará sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Es decir, Dios nos da la oportunidad. Toc, 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 viene, toca la puerta de tu corazón para que lo aceptes. Te muestra cuál es tu pecado, te muestra lo que estás haciendo mal. Si tú dices sí, dice que vas a terminar tus días en bienestar y con gozo, con alegría, feliz. Pero si tú dices, ¿sabes qué? No me interesa, yo así estoy bien. Bueno, dice, tú quieres seguir siendo necio. Dice, pues vas a perecer sin sabiduría, serás pasado a espada. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira. Aquí está peor. Porque es que el Señor venga, te llame y tú digas, sí, claro, pero sea de dientes para afuera. Que realmente no lo aceptas en tu corazón, sino que haces pensar a todos los demás que sí, que tú lo has aceptado, que sí, que tú ya has cambiado. Es peor, mucho peor. Y dice, y no clamarán cuando Él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud. Aquí habla de los hipócritas. Y su vida entre los sodomitas. Pero dice también que al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. Así que si has estado pasando por escasez, por pobreza, has despertado su oído cuando has clamado a Él. Asimismo te apartará de la boca de la angustia, lugar espacioso, libre y de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Dice la Biblia, ¿verdad?, que va a haber unas bodas cuando Jesús venga por nosotros, que Él está preparando una cena. Y aquí también habla de esto, dice, te preparará mesa llena de grosura. Bueno, pues continuamos con el 37. Por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz.
y el sonido que sale de su boca debajo de todos los cielos lo dirige, y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido y truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Y hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra. Y yo quiero que no solamente me escuches, sino que te imagines todo esto, todas estas grandezas de Dios, ¿verdad? Cómo Él truena con su voz. Y cómo le puede decir a la nieve, desciende. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos, porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo, y se están en sus moradas del sur. Viene el torbellino, y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo, y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube, y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande, unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia, las hará venir. Escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto? ¿Y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes? ¿Las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur? ¿Extendiste tú con Él los cielos, firmes como un espejo fundido? Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Será preciso contarle cuando yo hablare? Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos, luego que pasa el viento y los limpia. Viniendo de la parte del norte la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia. ¿No afligirá? Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Entonces, aunque de Dios es la sabiduría y Él es quien nos da la sabiduría, dice, Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. La sabiduría, leíamos ayer, que su principio es el temor a Jehová. El hecho de empezar a creer en Dios y empezar a seguir su camino y empezar a buscar su palabra, empezar a buscarlo a Él, entonces eso está comenzando la sabiduría en nosotros. Y decía que la inteligencia es apartarse del mal. Sin embargo, dice, Él no estima a ninguno que cree ser sabio en su propio corazón. Tenemos que entender que verdaderamente esa sabiduría viene de parte de Dios. Cuando nosotros, humanos, ¿verdad?, queremos hacer a Dios a un lado y queremos investigar y ya estudiaste una carrera, ya estudiaste otra, ya te metiste un curso, ya te metiste a otro, ya buscaste un diplomado, ya leíste una Biblia, otra, pero estás haciendo a Dios a un lado. Solo quieres investigar, solo quieres conocer más, solo quieres tener la razón. Solo crees que eres sabio en tu corazón. Y dice que Dios no estima a nadie así. Que a Dios no es agradable a Dios cuando nosotros queremos venir y hacer a todos unos tontos.
para nosotros tener la razón y decir, no, es que yo estoy en lo correcto, es que yo sé, es que yo soy sabio, es que yo, y te volviste un yo. Eso no es agradable para el Señor. Por eso muchas veces, cuando hemos aprendido tantas cosas y venimos al camino de Dios, tenemos que desaprender lo aprendido. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces todas esas tonterías que nos metimos nosotros a estudiar y aprender eran basura. Te voy a poner un ejemplo. En una ocasión estaba yo compartiendo mi testimonio acerca de cómo por muchos años yo no había podido tener bebés y en ese tiempo estaba embarazada. Yo estaba muy contenta hablando de Dios cuando una persona entró a la conversación y empezó a decirnos a las dos personas que estábamos hablando de Dios, oh sí, yo también creo mucho en Dios y no, pues fíjate que empezó a hablarnos como de angeloterapia y energías y otros rollos muy distintos que no tienen nada que ver con la Biblia. Y quisiera decirte lo respeto, pero no lo respeto, porque sé que no son agradables a la enseñanza de Dios y sé de dónde viene esa enseñanza. Esa enseñanza no viene de parte de Dios. Entonces, toda esa confusión, toda esa basura, ¿verdad?, que la persona está creyendo, cree que le acerca a Dios, pero en realidad no. Entonces, cuando vienes al camino de Dios, tienes que desaprender todo eso de las energías, todo eso que aprendiste, que no es bíblico, que no viene de parte de Dios. Y hay veces así humanamente podemos llegar a sentirnos que sabemos mucho, que somos sabios. Pero si esa sabiduría no viene de parte de Dios, hay que desecharla. Dice, Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Estamos en Job 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ahora ya no es el amigo, ahora Dios le va a contestar directamente a Job. Ya en todos los capítulos del 1 a 37, Dios los escuchó, dejó que hablara Job, dejó que hablaran sus amigos, dejó que hablaran unos y otros, hasta que este último amigo se hartó y comenzó a defender a Dios. Pero ahora Dios directamente desde un torbellino le va a contestar a Job. Estamos en Job 38. Y dice así, Jehová convence a Job de su ignorancia. Y es que el único que convence es el Espíritu Santo. Por eso sus amigos no podían hacer nada. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Tú te puedes imaginar que de pronto en un torbellino viniera Dios y te hablara directamente? Te deja ya... Bueno, sabes, yo así no te puedo decir que yo he escuchado su voz fuera de mí audible, como en voz de trueno o algo, porque te mentiría. Pero constantemente escucho al Espíritu Santo hablándome. Tú y yo tenemos la bendición que después de Jesús, que Él entregó su vida por nosotros, nos dejó su propio Espíritu, el Espíritu Santo. Y Él nos habla constantemente porque dice su palabra que Él nos enseñaría, que Él nos anhela celosamente. Él está con nosotros, Él nos puede explicar, Él nos quiere hablar en todo tiempo. Entonces nosotros, aunque no esté en un torbellino, sí podemos hacerle preguntas y sí podemos hablar con Él. Y Él contesta, no es sordo, no es mudo, es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Bueno, dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios.
¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando yo puse nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como una vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de la muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Y recordemos algo, recordemos que Job había hablado muchas cosas buenas de él mismo, ¿verdad? Y pues él era contado como un hombre sabio, que decía, ¿verdad?, que mucha gente cuando él se acercaba callaba su boca, porque él era un hombre sabio ante sus ojos. Pero cuando viene Dios y le pregunta todas estas cosas, ¿sabes tú todas estas cosas? Exactamente. Cuando tú y yo creemos que somos muy sabelotodo, ¿no? Que ya nos conocemos la Biblia al derecho y al revés, y que en las discusiones, por ejemplo, creemos que nadie nos va a ganar porque tenemos argumentos, porque somos buenos negociando, porque somos, que traemos un speech buenísimo. Pero cuando Dios nos confronta, cuando nos hace preguntas como esta, nos damos cuenta que no sabemos nada. Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Tú lo sabes, pues conoces, ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Conoces todo esto? ¿Sabes? Disculpa que lo comente, pero hay veces que hay incluso médicos muy preparados que llevan años preparándose y que a la hora de salvar una vida no creen en Dios. Creen que con el conocimiento que tienen y con todo lo que ha hecho el paciente se salva solamente por el trabajo de ellos, pero se les olvida que es Dios el dueño de la vida, el que dice sí puede seguir viviendo o el que dice hasta aquí. Aunque el médico tenga muchos conocimientos, aunque el médico haga hasta lo imposible, pero si Dios dice que no es no, y si Dios dice que sí, aunque el médico diga no, y muchas veces Dios permite que a médicos así les lleguen pacientes que aman a Dios y que de pronto le piden un milagro y lo que el médico no podía hacer lo hace Dios. Y son avergonzados, porque te puedo asegurar que aun si Dios viniera con todas estas preguntas a ese médico, no sabría qué contestar, aun y con toda la preparación. Hay gente que se dedica a estudiar, pero nunca será suficiente. Nunca podrías contestarle a Dios lo que Él está preguntando. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión? Que es como un aguacero fuerte, ¿verdad? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos,
haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta, y para hacer brotar la tierna hierba. ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras del Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor? Hablando de las estrellas, ¿verdad? ¿O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Pondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos, henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros? Recapitulando un poco donde dice, alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas. Enviarás tú a los relámpagos para que ellos vayan. Podemos recordar a Jesús, que a Jesús lo obedecían las tempestades, el viento, podía caminar sobre el agua. Y incluso Él nos ha dado esa autoridad. Lo que pasa es que es difícil llegar a ese nivel de fe, porque aún Pedro, cuando lo vio caminando, le dijo, pide que yo vaya e iré. Y le dijo, ven. Y Pedro empezó a caminar también sobre el agua. Solo que tal vez cuando quitó la mirada de Jesús y comenzó a ver su propia naturaleza y que estaba caminando sobre el mar, comenzó a hundirse. Porque si nosotros nos ponemos a ver nuestra propia naturaleza, nos vamos a caer. Pero si ponemos nuestra mirada en Jesús, podríamos llegar a experimentar cosas sobrenaturales. Justamente como cuando Elías dijo que no llovería más. Y no llovió por mucho tiempo. Cuando de pronto dijo, volverá a llover. Y llovió. Eso es que Dios nos ha dado autoridad aún sobre cosas como el clima. Eso es lo que ha hecho Jesucristo por nosotros, darnos poder y darnos autoridad. Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra. ¿Quién sino Dios puede tener ese poder, esa autoridad para hablarle al sol, a la luna, a las estrellas, al viento, al agua, a la nieve, al granizo? ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando estén echados en las cuevas o estén en sus guaridas para acechar? ¿Quién preparará al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿Te das cuenta que todo funciona bien, incluso si nosotros los humanos no tenemos que ir a la selva a alimentar a los leones, a las fieras salvajes, a las jirafas, aún los caballos que andan por ahí sueltos, las aves? Dios tiene cuidado aún de las aves, de todos los animales, los alimenta. Contigo más a nosotros, ¿verdad? Pero Él tiene cuidado de todo, no nos necesita realmente. Nos ama, que es diferente, pero
No es que nos necesite para que el ecosistema siga funcionando. No somos necesarios, pero nos ama. No somos necesarios, pero somos amados. Dice, ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando estaban pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez? ¿Y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores, sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. ¿Quién echó libre al asno montés? ¿Y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. Se burla la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero. Lo oculto de los montes es su pasto, y anda buscando toda cosa verde. ¿Querrá el búfalo servirte a ti, o quedarse en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Librará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza? ¿Y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? ¿Diste tú hermosas alas al pavo real? ¿O alas y plumas al avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo? Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como la langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burlas del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suena la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina, y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes como que dice entre los clarines, ¡Ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas? ¿Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos. Sus polluelos chupan la sangre, y donde hubiere cadáveres, ahí está ella. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Es pregunta. El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Wow. A veces Dios incluso nos permite, como sus hijos, hacer esos berrinches, esos caprichos y enojarnos con Él y decir y hablar, sobre todo a veces cuando llega la enfermedad, cuando llega la muerte de algún ser querido, cuando sucede algo que nos causa mucho dolor. Muchos de nosotros incluso nos atrevemos, ¿verdad?, a pararnos frente a Él y decirle a las personas, estoy enojado o enojada con Dios porque permitió, o a veces hasta le echamos la culpa. Muchas veces nos portamos mal. Pero ¿qué pasaría si Él, en lugar de guardar silencio y observarnos, de pronto nos confrontara? ¿Sabes lo que pasaría? Veríamos nuestra realidad. Veríamos lo pequeños e insignificantes que somos
comparados con Él, y lo privilegiados que somos de que nos haya formado, de que tengamos vida, de que tengamos todo lo que tenemos, porque el solo hecho de respirar, de abrir los ojos, es un gran regalo inmerecido. Ahora tenemos hasta la salvación, una vida eterna preparada para nosotros. ¿Qué merecemos? Nada. La verdad es que no. ¿Qué hemos hecho para nosotros merecer su gran amor? ¿Qué hicimos nosotros para merecer que Jesucristo diera su vida por nosotros, dejara su deidad y viniera aquí a la tierra a hacerse humano como nosotros y pagara a precio de sangre por nosotros? No hubo nada que tú y yo hiciéramos, al contrario. Hemos sido muchas veces mal agradecidos. Sin embargo, Él en su bondad, en su misericordia, hasta nos deja expresarnos y nos ha dejado decidir si queremos seguirle a Él o no. Nos ha dado libertad de elección. Y aquí está, ¿verdad? Job teniéndole que responder a Dios. Un día Él nos va a pedir cuentas de todo. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: He aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo y encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. He aquí ahora Behemoth, que es como un animal, ¿verdad? He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti. Hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo encubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. He aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Lo tomará alguno cuando esté vigilante y horadará su nariz. Esta es pregunta. ¿Será que alguien lo podrá tomar y podrá horadar su nariz? Dice aquí, yo creo que es muy difícil para nosotros humanamente poder imaginárnoslo, ¿verdad? Porque como no habla de un animal que nosotros conozcamos. Yo lo busqué en Google y venía algo así que podría ser algo así como un mamut o algo así, pero la verdad es que no sabemos. Él está describiendo un animal que se llamaba Behemoth. Es difícil para nosotros imaginarlo porque nunca lo hemos visto. Pero con todas estas características habla, ¿verdad?, de un animal que está con esa gran fuerza, pero tranquilo. Me gusta esta parte que dice: tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca.
que nosotros pudiéramos estar tranquilos a pesar de las situaciones, de las circunstancias, de lo que pasa a nuestro alrededor, que pudiéramos mantenernos en paz. Sería esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que Dios da, que es incomprensible, que es como este animalito, ¿verdad? O este animalote, que dice que Él puede estar tranquilo aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. ¿Sacarás tú a Leviatán con anzuelo? Este es otro, pues ni siquiera podría llamarlo animal, ¿verdad? Pero este es otra creación que está dentro del mar que tal vez tampoco nos alcanzamos a imaginar porque nunca lo hemos visto. Que la Biblia habla que está dormido y que no sabemos si un día despertará. Dice, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo? ¿O con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tú soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como pájaro o lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque a una sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? Ay, qué pregunta, ¿verdad? ¿Será que tú y yo le dimos a Dios algo antes para que Él nos deba algo? Que Él diga, voy a restituirte lo que tú me has dado. Yo creo que nadie. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. No guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes. Cerrados entre sí estrechamente, el uno se junta con el otro. ¿Qué viento no entra entre ellos? ¿Qué viento no entra entre ellos? Pegado está el uno con el otro. Están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden, de sus narices salen humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. En su cerviz está la fuerza, y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra, y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja el hierro y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir, las piedras de honda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca, y del blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudez en el suelo, hace hervir como una olla el mar profundo, y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho, exento de temor. Menosprecia toda cosa alta,
es rey sobre todos los soberbios. Wow. Aquí pues nos está describiendo a Leviatán, y aunque no lo tengo separado, pero vamos a buscar Salmo 74:14. Y aquí, ¿verdad? En Salmos, voy a ir un poquito antes. Salmo 74:12 dice: pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán, y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, sacaste ríos impetuosos. Entonces habla también del Leviatán, y habla como si tuviera varias cabezas. Dice: magullaste las cabezas del Leviatán. También está en Salmo 104:26. Perdón. Dice en el 25, dice: allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él. Habla del Leviatán que lo hizo para que jugara en el mar. Ay. Y también en Isaías 27:1. Dice: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Wow. Entonces aquí describe al Leviatán de otra forma. Dice que lo va a castigar, que es grande y fuerte, que es una serpiente veloz y que es una serpiente tortuosa. Recordemos que en Salmos lo habla como si tuviera más de una cabeza. Serpiente veloz, serpiente tortuosa, y matará al dragón, porque también recordemos que él habla de que su boca hace fuego. Matará al dragón que está en el mar. Bueno, pues continuamos, ¿verdad?, con Job. Ok, dice, vamos a Job 42. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, perdón, que yo no comprendía. Perdón. Dice: por tanto, yo hablaba lo que yo no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Bueno, aquí estamos ya casi terminando de leer Job, pero podemos entender algo. Cuando Dios habla de Job al principio, habla de esta forma. Primero la Biblia dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Estas son como sus virtudes, sus cualidades. Este era Job, dice que era perfecto, que era recto, que era temeroso de Dios y que era apartado del mal. Y cuando Dios habla de él, dice así: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra?
varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era como un papá diciendo, wow, este es mi hijo. Es perfecto, es recto, es temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, después de la enfermedad, de la muerte de sus hijos, de haberlo perdido todo, podemos ver como Job dice, no, ya no quiero hablar. Yo pensaba que era sabio, yo pensaba que lo sabía todo, yo pensaba que lo tenía todo, pero dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Es decir, aquí parece que ya se te quitó lo sábelo todo. Que aunque sí eras bueno y perfecto y apartado del mal y amaba mucho a Dios, pero todo lo que él vivió, todos esos meses de calamidad, de sufrimiento, de que su piel se consumiera, de que lo hubiera perdido todo, sirvió para algo muy importante, para que él reconociera quién verdaderamente es Dios, para que él entendiera que pues no somos más que ignorantes en comparación a Dios, que no podemos siquiera compararnos. Por eso ahora ya él no quiere seguir hablando, dice, no, o sea, yo voy a hablar, pero te voy a preguntar y tú me enseñas, ya no tengo nada que enseñarte. De oídas te había oído, de oídas te había oído. ¿Cómo? Si Job era perfecto, era apartado del mal, temeroso de Dios, y viene a decir, decía que no había nadie como él, y viene a decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Wow. ¿Sabes qué me va a entender? Que a veces podemos incluso ser servidores de Dios, haber conocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador y que lo amamos, ¿sí? Pero a veces hasta que no pasamos por cosas difíciles, es que no lo conocemos realmente. Por eso muchas veces pasa, por ejemplo, tal vez lo que me pasó a mí, que piensas que ya tienes a Jesús en tu corazón, que eres cristiano, y sí, tal vez ya tuviste como un primer encuentro con Él, pero a veces hasta que pasan cosas difíciles y tocamos fondo, es que entonces con todo nuestro corazón le buscamos. Y es ahí que Él se deja hallar, ¿verdad? Porque Él no está perdido, Él está ahí dispuesto para que nosotros le conozcamos. Y es en esos momentos que podemos reconocer, ay Señor, es que realmente no te conocía. Si a mí tú me preguntas, ¿verdad? Porque yo algo que le decía mucho a Dios y le decía, por mucho tiempo me sentía culpable porque yo decía, es que yo he tenido recaídas y cuando he caído fuerte y me he apartado de Dios. Y yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué hay gente que te conoce, verdad? Y dice, bueno, acepta a Cristo en su corazón y son cristianos toda la vida. Y yo decía, pero ¿por qué yo no? ¿Por qué yo he tenido que pasar por cosas así? Porque tal vez estaba como Job. Tal vez decía conocerle, tal vez decía amarle, pero tal vez de oídas le había oído. Tal vez no había experimentado totalmente su amor. Tal vez podía estar media convencida. Y cuando vienen las pruebas, porque dice su palabra, el que se sienta firme, mire que no caiga. Cuando vienen esas pruebas reales es cuando ahí vemos si sí estamos enamorados de Dios, si estamos dispuestos a seguirles como Pedro que le acaba de decir, ay, Jesús, yo voy a dar hasta la vida por ti, yo contigo hasta el final. Y dice Pedro, no va a cantar el gallo cuando tú ya me hayas negado. No, y todos los demás, no te vamos a traicionar. Dice por aquí Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Entonces, aunque hay cosas en nuestra vida que nosotros no podemos entender, hay piedritas que a veces nos pueden hacer caer y que muchas veces el Espíritu Santo nos prepara, pero nosotros a veces no lo entendemos. Que nos está preparando, ¿verdad? Que nos está diciendo, cuidado con esa piedrita en tu camino, te puede hacer caer, te puede hacer apartarte de mí. Nosotros ahí vamos a caernos, a tropezarnos con esa piedrita. Pero ¿sabes qué es lo lindo de todo esto? Que cuando te vuelves a poner de pie, el Señor te fortaleció. Dice su palabra, al que mucho se le perdona, mucho ama. Nunca va a ser lo mismo cuando no has vivido nada, cuando no has sufrido nada. Pues sí, amas a Dios, pero cuando Dios te lo perdona todo, cuando estás a punto de la muerte y Dios te salva, entonces nuestro corazón cambia como el de Job. Hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas que yo no comprendía. Enséñame, porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Sabes, es como cuando yo, cada que hago un video y te digo, te invito a que aceptes a Jesús en tu corazón, repite conmigo esta oración. Y habrá quienes la repitan, habrá quienes solo la escuchen. Pero cuando tú has pasado por situaciones muy dolorosas, cuando has tocado fondo, cuando ya de verdad tu corazón está arrepentido, esa oración la haces con todo tu corazón, incluso si no hay nadie quien te esté guiando. Ahí te sucede justamente esto. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Llega ese punto donde le decimos a Dios, ya no puedo más sin ti. Ya esto que estoy viviendo no es vida sin ti. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Y aquí va a ser una pausa. Recordemos que Job era muy amado de Dios, y aunque fue probado y aunque él trataba de justificarse y de decir, no entiendo por qué me pasó esto a mí, si yo fui bueno, si yo hice esto, si yo, ¿verdad? Pero también recordemos que sus amigos estaban queriendo forzosamente traerlo como al arrepentimiento de algo que él no había cometido. Seguro que hiciste algo mal, seguro que fallaste en algo, seguro que por tu pecado te ha acontecido todo esto. Y no pudieron hacer lo que el cuarto hombre que llegó al final, ¿verdad? Y que dijo, bueno, ya, estoy cansado de escucharlos y que no puedan dar una palabra a favor de Dios. Entonces dice aquí, ¿verdad? Que les dijo, bueno, pero voy a escuchar la oración que mi hijo Job haga por ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué escucharía la oración de Job? Aquel que tanto habían señalado. ¿Será que esto sigue pasando en la actualidad? ¿Será que de pronto alguien que ama mucho a Dios de pronto se enferma y comienza a ser señalado por el montón de religiosos? O si nosotros, ¿verdad?, tontamente empezamos a
Incluso a veces hasta tratar de usar la palabra pensando en por qué le aconteció esto a esta persona. Como le dijeron los discípulos a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que éste esté enfermo? Dijo Jesús tranquilamente, nadie, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. ¿Será que una persona pueda estar enferma casi en punto terminal y la gente a su alrededor pueda estar pensando, es que tal vez visitaste un hechicero, es que tal vez hiciste algo mal, es que tal vez porque... Y el Señor de pronto diga, no, nada de eso, sino porque yo quiero glorificarme, sino porque yo quiero que a través de esa sanidad su familia venga a mis pies. Y entonces dice aquí, ¿verdad? Dice, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. También recordemos que Job fue el que al hablar con él hubo un arrepentimiento en su corazón, por eso dijo, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, a pesar de todo lo que él había sufrido. Pero él vino aún con ese corazón a decir, quiero conocerte más. Y entonces dice aquí, ¿verdad? Y Jehová aceptó la oración de Job, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Kerenapuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Bueno, quiero decirte 2 cosas. Tu tiempo llegará. Tu tiempo de sanidad, tu tiempo de bendición, tu tiempo de restauración, tu tiempo de restitución. Aunque en algún momento de nuestra vida vamos a partir y pues ya sabemos, ¿verdad? Que esta vida en esta tierra no es eterna. Pero a veces lo que estamos pasando nos está pareciendo como una eternidad. A veces en medio de la enfermedad, del dolor, de aquel proceso que puedas estar pasando, parece que ya no hubiera salida. Y podemos actuar como estaba actuando Job, diciendo, ya mejor que me muera, quítame la vida, arráncame de esto, ya no sirvo para nada. Cuando el Señor dice, tranquilo, si tu vida va empezando. Es que lo he perdido todo. ¿Y qué? Dios puede regresarnos no solo lo que teníamos, sino mucho más de lo que teníamos. Tal vez tú puedas pensar, este matrimonio ya se terminó. Quizás Dios pueda restaurar ese matrimonio, o quizás Dios pueda darte una persona que te ame, que te valore. Quizás puedas decir, tal vez no, ya no tuve hijos. No sabemos. Dios le dio a Sara un hijo y tenían casi 100 años. La verdad es que cuando nosotros pensamos que todo está terminado,
Dios puede hacer maravilla. Recordemos a Lázaro, ¿verdad? Y es que, no sé, pero es que a Dios le gusta a veces esperar lo que para nosotros es hasta el final, y nosotros estamos desesperados pensando cuándo será, cuándo será, cuándo será, cuándo será. Pero dice la Biblia que lo que para nosotros son 1000 años, para Él es como un día. Pero Dios es un Dios que cumple sus promesas, que si te ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Que si tal vez tú estás pensando, tal vez sea el final de mis días. No, tal vez ya, no tengo más oportunidad. ¿Será? Porque a Job, que parecía, ¿verdad? Ya su esposa le había dicho, ay, ya, maldice a Dios y muérete. Total, ya perdiste los 10 hijos que tenías, ya perdiste todas las riquezas, ya perdiste todo. Es más, hasta tu salud. Ya lo perdiste todo. Pero esta mujer no contaba que su esposo tendría otros 10 hijos, que tendría el doble de todo lo que había perdido y que aparte viviría 140 años más. Y que vería no solo a sus hijos, sino a sus nietos, a sus bisnietos y a sus tataranietos, hasta la 4ª generación, que moriría viejo y lleno de días. Y que todo lo que él había vivido tenía un gran propósito, que verdaderamente conociera a Dios. Ya era justo, ya era bueno, ya amaba a Dios, pero no le conocía de la forma que Dios quería que le conociera. Así que yo desconozco la situación que tú puedas estar viviendo en este momento, pero Dios tiene su mirada puesta sobre ti. Dios sabe lo que estás pasando, lo que estás sufriendo, lo que te duele, lo que te lastima, y por alguna razón lo ha permitido. Pero para los que amamos a Dios, todo, pero todo obra para bien. Así que hoy quiero invitarte a aceptar al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador. Tal vez lo has hecho antes, tal vez no. Así que repite conmigo en voz alta esta oración. Señor Jesús, hoy con todo mi corazón quiero pedirte perdón por mis pecados. Si de oídas te había oído, hoy quiero conocerte. Hoy quiero conocerte. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. A partir de hoy, seré tu hijo. Me arrepiento con todo mi corazón de todas las cosas en las que te he fallado. Hoy te pido, quédate conmigo. Hoy te pido, lléname con tu Espíritu Santo, que se quede conmigo para siempre, hasta que tú vengas por mí. Y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, ahora permíteme orar por ti. Espíritu Santo, te pido que dirijas esta oración. Señor, yo te pido que nos cubras con tu sangre preciosa, que pongas ese vallado alrededor de todos nosotros, así como lo tenía Job, que si el enemigo quería tocarle, no podía. Antes tenía que pedirte permiso a ti. Eso es un privilegio, Señor, que tú como hijos nos has dado. El saber que estamos cuidados de ti, el saber que nos tienes en el hueco de tu mano, el saber que habitamos bajo tu sombra, bajo tus alas, que estamos protegidos por ti. Padre, yo te oro, Señor, por cada persona que esté escuchando esta oración, aunque sea de lejecitos que están escuchando, Señor, pero que tú llenes su corazón de tu presencia, de tu Espíritu Santo, que ahí donde están escuchando, Señor, en el lugar donde estén, a la hora o el día que lo escuchen, Señor,
Sea tu Espíritu Santo abrazándoles. Abraza, Espíritu Santo, a cada uno de tus hijos. Papito, te oro que aquellos que están en este momento como Job, pasando por un proceso de enfermedad, traiga sanidad. Señor, trae sanidad y trae restauración y trae restitución. Si ha habido alguien que lo ha perdido todo, tú vas a traer restauración, Señor. Tú vas a traer restitución. Si lo pudiste hacer con Job, Señor, claro que lo puedes y lo quieres hacer con nosotros, Padre. Trae provisión, Señor. Papito, trae una provisión sobrenatural. Trae abundancia, Señor. Que sea notorio que eres tú quien está trayendo esta bendición. Que no quede duda, Señor. Que no se crea que fue por un gran esfuerzo, por el trabajo, por el ahorro, Señor. Padre, aquellos que no tienen casa, que aún no se construye su casa, declaro, Señor, que tú vas a permitir que muchos de nosotros pronto podamos dar un testimonio y decir, Señor, tú me has hecho casa. Que aquellos que están deseando edificar un templo, que tú les has llamado a edificar un templo, papito, que tú harás una obra sobrenatural y traerás los recursos de una forma sobrenatural. Que ahí donde hay enfermedad, Padre, tú traes una sanidad completa, donde hay decreto de muerte, tú declaras vida. Ahora hay decreto de vida en el nombre poderoso de Jesús. Se va todo espíritu de muerte y de enfermedad. Padre, que toda escasez, toda pobreza, toda enfermedad, todo espíritu de muerte se va ahora en el nombre poderoso de Jesús. Declaro tu presencia sobrenatural, Señor, sobre cada uno de nosotros. Te doy gracias por esta palabra que nos has dado, Señor. Y si estábamos, Padre, así como Job, que de oídas te habíamos oído, hoy queremos verte, hoy queremos ver tu gloria, hoy queremos sentir tu presencia, hoy queremos ser llenos de tu Espíritu Santo desde la cabeza hasta los pies. Llénanos, Padre, llénanos, Padre. Llénanos de tu presencia, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. Enamóranos de ti. Enamóranos plena y profundamente de ti, mi amado Dios. Enamóranos de ti. Gracias por darnos salvación. Gracias por darnos de tu amor, de tu misericordia, de tu paz. Gracias por cuidar de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros hijos, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos familia, Padre. Si alguien ha perdido un hijo, un miembro de su familia, trae consuelo, Señor. Trae consuelo, Padre. Trae paz. Hazle padre o madre de millares, Señor. Que aunque haya perdido un hijo de carne, Señor, espiritualmente permítele ser padre de millares. Que los consejos que ya no le podrá dar a su hijo o a su hija se los pueda dar a multitudes. Porque muchos hay que están necesitando un padre o una madre, Señor. Ten cuidado de aquellos que han perdido a sus padres también. Quita todo luto, Señor. Quita todo espíritu de muerte, toda depresión, toda ansiedad. En el nombre poderoso de Jesús se va en este momento. Declaro paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo tú nos puedes dar. Paz en sobremanera, Señor. Quita toda confusión mental. Quita toda tristeza, Señor. Todo aquello que el enemigo haya sembrado en nuestras mentes, arráncalo, arranca toda cizaña. Y trae paz, trae gozo, trae alegría. Trae tu presencia en nuestras vidas, Señor. Guarda nuestro entrar y nuestra salir, Señor. Que tu bendición siga sobre nosotros y que nos bendigas de la forma, Señor, con que fue bendecido Job, con multiplicación,
con amor, con gozo, con una familia unida y hermosa, Señor. Guarda nuestras familias, echa fuera todo espíritu de divorcio, Señor, de viudez, de muerte temprana. Permítenos seguir teniendo familias llenas de tu presencia, familias unidas por ti. Echa fuera todo pleito, toda contienda y pon paz en nuestra casa y en nuestra familia, con nuestros hijos. Estamos en tus manos, mi amado Jesús. Amén y amén. Pues gracias por acompañarme. Hoy terminamos el libro de Job. La verdad que la lectura era para 2 semanas y la hicimos en una, así que llevamos una semana de ventaja. Bueno, pues gracias por acompañarme. Nos vemos mañana. Bendiciones, bendiciones. Sony, Susi, Natalia. Gracias por acompañarme. Rita, bendiciones. Dori.